Spike siempre había sido parte de la familia, o al menos eso creía. Pero aquel fatídico día, cuando el bebé se atragantó, la reacción de Spike dejó a todos atónitos. Sin saber lo que le esperaba, Spike sintió una extraña inquietud mientras el coche familiar, que solía ser símbolo de alegría y aventuras, avanzaba más lejos de lo habitual sin señales de regresar. Mirando por la ventana, vio a los niños riendo y a los padres conversando ligeramente, pero el ambiente era inusualmente tenso. De repente, el coche redujo la velocidad y se detuvo junto a una carretera desierta. La puerta trasera se abrió y Spike, lleno de emoción por lo que pensaba que sería otra aventura, saltó fuera, moviendo la cola con entusiasmo. Esperó ansiosamente un gesto familiar, una orden o una caricia, pero ninguno llegó. En su lugar, un inquietante silencio llenó el aire. El motor rugió y de repente el coche arrancó rápidamente. Spike corrió tras él, ladrando con fuerza, desesperado por captar la atención de su familia. Sin embargo, el coche solo aceleró más y la cola de Spike, antes alegre, comenzó a caer mientras la confusión llenaba su mirada. Agotado, Spike se detuvo junto a la carretera, respirando con dificultad, con los ojos fijos en el coche que desaparecía en el horizonte, llevándose todo lo que él valoraba. Frente a él se extendía una vasta carretera vacía bajo el intenso brillo del sol de verano, cuyo calor reflejaba la dureza del asfalto. El único sonido que quedaba era el eco del motor que se desvanecía, dejando tras de sí un aplastante silencio. Spike inspeccionó su entorno buscando algo familiar, pero solo encontró el viento caliente y el polvo que giraban a su alrededor. Olfateó la carretera, los arbustos secos y detectó un débil rastro del coche que partía. Una ola de tristeza y desconcierto se cristalizó en una epifanía clara. Debía encontrar el camino de regreso a casa. Spike se puso en marcha en la dirección en que el coche había desaparecido, siguiendo el débil rastro que su familia había dejado atrás. Al principio, sus pasos eran decididos, impulsados por la esperanza de reunirse con ellos. Pero a medida que pasaban las horas y el sol cambiaba de posición, la realidad se hizo presente. Estaba solo, enfrentándose a una carretera interminable, sin alimento ni la comodidad de sus seres queridos. Eventualmente, Spike buscó refugio bajo la escasa sombra de un árbol solitario, colapsando por el agotamiento y un profundo sentimiento de traición. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, la carretera quedó envuelta en oscuridad, brindándole un respiro del calor brutal del día, pero trayendo consigo nuevos desafíos para el cansado perro. El aire nocturno zumbaba con los sonidos de insectos y los llamados distantes de criaturas desconocidas, aumentando la inquietud de Spike. A pesar de su miedo, el impulso de encontrar el camino de regreso a casa lo empujaba hacia adelante. La sed lo atormentaba. Su boca estaba seca y la debilidad se apoderaba de sus extremidades. Sin embargo, la esperanza de reunirse con su familia lo mantenía en pie. Al amanecer, la persistencia de Spike lo llevó a un pequeño arroyo. El agua, fresca y refrescante, revivió su ánimo mientras bebía profundamente, aliviando momentáneamente su fatiga, pero el hambre seguía presente. Recorrió el área alrededor del arroyo, persiguiendo pequeños roedores que escapaban de su alcance, dejándolo frustrado y hambriento. Los días se convirtieron en un borrón mientras Spike seguía adelante, impulsado por un único objetivo: regresar a casa. El viaje era implacable: días abrasadores, noches frías y el peligro constante de la vida salvaje. Un encuentro aterrador con una manada de coyotes puso a prueba su determinación. Lo rodearon, mostrando sus dientes y gruñendo amenazadoramente. Con un estallido de valentía, Spike logró ahuyentarlos, pero la pelea lo dejó más vulnerable y alerta que antes.
A pesar de los abrumadores desafíos, el espíritu de Spike permaneció intacto. Buscaba agua donde podía encontrarla y sobrevivía gracias a los pequeños animales que lograba atrapar. El agotamiento lo consumía tanto física como emocionalmente, pero los vívidos recuerdos de su familia alimentaban su determinación para seguir adelante. Al encontrar una vieja cabaña abandonada al lado del camino, Spike entró con cautela, su nariz moviéndose rápidamente mientras exploraba el ambiente desconocido. Al instalarse en una esquina, encontró un santuario momentáneo, y mientras se quedaba dormido, las visiones de su hogar llenaron su mente, recuerdos de aromas familiares y el calor del afecto de su familia. Esos sueños renovaron su determinación para continuar su viaje. Con el amanecer llegó un renovado sentido de esperanza. El aire fresco de la mañana era un alivio tras los extremos de temperatura que había enfrentado. Aunque la cabaña le había proporcionado refugio, no podía calmar su profundo anhelo de regresar a donde pertenecía. Después de saciar su sed con el agua de un pequeño charco dejado por la lluvia nocturna, se puso en marcha una vez más. Mientras avanzaba por el camino que ahora le parecía familiar, empezaron a aparecer señales de que estaba cerca de casa. Árboles que le resultaban conocidos, el peculiar aroma de la tierra y un paisaje que resonaba con una sensación de pertenencia llenaban de energía su espíritu. Cada paso que daba traía consigo una oleada de esperanza, sugiriendo que quizás, solo quizás, estaba mucho más cerca de casa de lo que había imaginado. Sin embargo, su renovada esperanza se enfrentó a un nuevo desafío cuando el clima cambió drásticamente. Lo que había sido un cielo claro y soleado fue cubierto de repente por nubes amenazantes. El lejano retumbar de un trueno anunciaba la llegada de una tormenta. Spike aceleró su paso, buscando refugio del inminente aguacero, pero fue demasiado tarde. La tormenta desató su furia, el trueno resonaba sobre el camino desolado y la lluvia implacable empapaba su pelaje, cada gota añadiendo peso y dificultando sus movimientos. Los vientos rugían, empujándolo de un lado a otro, complicando aún más su avance. Desesperado por encontrar cobijo, Spike escudriñó el horizonte, pero la carretera no ofrecía ningún refugio, extendiéndose interminablemente ante él. Una ola de desesperación amenazó con vencerlo, pero su resolución no flaqueó. Con cada aterrador estallido de trueno y cada relámpago que iluminaba el cielo, Spike recordaba su hogar y a los seres queridos que lo esperaban. Esas ráfagas de luz reavivaron su valentía, alimentando su determinación para superar las adversidades. Justo cuando el agotamiento parecía estar a punto de apoderarse de él, los ojos de Spike divisaron un posible refugio, un pequeño puente de madera que cruzaba un río a lo lejos. Corrió hacia el puente y se refugió debajo, encontrando un momento de respiro ante la implacable tormenta. Empapado y exhausto, se desplomó sobre el suelo embarrado, escuchando el sonido de la lluvia golpeando la madera del puente sobre él. Spike sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por ahora podía permitirse un breve descanso. El constante golpeteo de las gotas de lluvia sobre el puente lo arrulló hasta un profundo sueño, en el que los sueños lo llevaron de vuelta a casa. Vio vívidamente la puerta principal, inhaló el aroma del césped recién cortado y escuchó las alegres risas de los niños corriendo a su alrededor. La comodidad y seguridad de esos recuerdos lo envolvieron, borrando momentáneamente la amarga soledad de su viaje. En los días que siguieron, los recuerdos de su tiempo con la familia guiaron a Spike. Mientras avanzaba en su travesía, atesoraba momentos como las mañanas perezosas en el sofá, los paseos por el parque y las frías noches acurrucado a los pies de su dueño.
Estos recuerdos no solo le daban consuelo, sino también el sentido de orientación que necesitaba para encontrar el camino de regreso a casa. Cada nuevo paisaje que atravesaba evocaba un recuerdo distinto. Un campo de flores silvestres le trajo a la memoria el día en que los niños recogieron flores para adornar la mesa de la cocina. Al subir una suave colina, recordó las carreras junto a ellos en juegos llenos de risas. Estos preciados recuerdos lo impulsaban a seguir adelante, fortaleciendo su esperanza de que su hogar estaba más cerca. Sin embargo, los días de viaje implacable cobraban su precio. Su cuerpo se debilitaba, haciéndose cada vez más delgado a medida que pasaban los días. Apenas conseguía suficiente comida para mantenerse, y los signos de su agotamiento eran inconfundibles. A pesar de esto, la determinación de Spike permanecía intacta. Su hogar lo esperaba y no podía, ni quería, detenerse ahora. Finalmente Spike alcanzó la cima de una colina y divisó el contorno familiar de su antiguo vecindario brillando a lo lejos. Su corazón se llenó de una nueva resolución y comenzó a descender la colina, más vigoroso de lo que había estado en días. Sentía una cercanía abrumadora con su familia, sabiendo que el reencuentro estaba a su alcance. Este pensamiento lo impulsaba a seguir adelante a pesar del cansancio y los últimos obstáculos. Con el corazón latiendo con anticipación mientras descendía, los aromas reconocibles del vecindario lo envolvieron con emociones casi imposibles de manejar. Cada paso lo acercaba más al final de su largo viaje, su casa, su hogar. Al llegar al pie de la colina, la vista de la valla blanca que rodeaba el patio de su vieja casa lo inundó de alivio, aunque también de una leve inquietud. Estaba en casa por fin, esperando el abrazo de su familia. Sin embargo, al acercarse a la casa, un sentimiento de inquietud se apoderó de él. La hierba estaba crecida, el patio descuidado, un abandono desconocido que parecía fuera de lugar. A pesar de esto, su esperanza lo empujó a seguir adelante. Se detuvo en el patio, contemplando la vista de la casa familiar. Todo parecía casi sin cambios. Las cortinas estaban cerradas y un profundo silencio impregnaba el aire. Spike titubeó, buscando señales de vida, anhelando ver a los niños jugando en el patio, pero todo seguía desierto. Con el corazón encogido, Spike se dirigió a la puerta trasera, donde siempre lo habían recibido con calidez. Sin embargo, al acercarse, una diferencia marcada lo golpeó. La casa no emitía ningún sonido de vida, ningún indicio de la presencia de su familia. El patio vacío y el silencio opresivo intensificaron su soledad. Se acomodó cerca de la puerta, aferrándose a la esperanza menguante de que alguien saliera a recibirlo. El tiempo pasó lentamente y la quietud de la casa se profundizó. La esperanza de Spike se desvanecía con cada momento silencioso. Conforme pasaban las horas, la duda comenzó a apoderarse de Spike. Quizás su familia realmente lo había dejado atrás. La tristeza empezó a invadirlo, pero justo cuando la desesperación amenazaba con tomar el control, un leve ruido dentro de la casa llamó su atención. Era un sonido suave, como algo cayendo. Sus orejas se alzaron mientras el eco se repetía, más claro esta vez. El inconfundible sonido del agua. Intuyendo que algo estaba mal, Spike se levantó de un salto y corrió hacia el otro lado de la casa, donde una cerca baja conducía al área de la piscina. Al llegar al borde de la piscina, Spike se encontró con una escena aterradora. El bebé de la familia luchaba por mantenerse a flote, desesperado, intentando evitar hundirse en el agua. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba la gravedad de lo que estaba sucediendo. El bebé estaba casi sumergido, con sus pequeños brazos agitándose frenéticamente contra el agua que lo envolvía.
Sin dudarlo un instante, los instintos de Spike se activaron. Se lanzó al agua helada, ignorando su agotamiento y los límites de su cuerpo. El agua lo envolvió, fría y pesada, pero su enfoque permanecía fijo en el niño en peligro. Cada brazada era una tarea titánica, impulsada únicamente por su fuerza de voluntad. Alcanzando al bebé, Spike mordió con cuidado la tela de su ropa, asegurándose de no lastimarlo. Con determinación, giró hacia el borde de la piscina, luchando contra el peso del niño, que hacía cada movimiento más desafiante. Sus músculos gritaban de dolor, su energía disminuía rápidamente, pero la inquebrantable determinación de salvar al bebé lo empujaba hacia adelante, cada brazada alimentada por el amor y el instinto. Con un último y decidido esfuerzo, Spike llegó al borde de la piscina. Reunió toda su fuerza restante para levantar al bebé y colocarlo a salvo sobre la superficie del suelo. El pequeño estaba empapado y llorando, pero milagrosamente ileso. Spike, sin aliento y agotado, se arrastró fuera del agua y se desplomó junto al bebé. Temblando por el frío y el esfuerzo extremo, se quedó allí, lamiendo suavemente la cara del niño para calmar su llanto. En ese momento, los padres aparecieron, atraídos por los gritos de su hijo. Se detuvieron en seco, conmocionados por la escena frente a ellos. Spike, empapado y jadeante, acostado junto al bebé que acababa de salvar. El impacto inicial dio paso rápidamente a una profunda emoción mientras comprendían la magnitud de lo que había sucedido. Se apresuraron a tomar al bebé en sus brazos, revisándolo con cuidado frenético, y pronto entendieron que sin Spike habrían enfrentado una pérdida devastadora. El padre, sosteniendo al bebé, se arrodilló junto a Spike, acariciando con ternura su húmedo pelaje mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La madre, igualmente conmovida, murmuraba entre sollozos palabras de agradecimiento sincero, abrumada por el valor del perro de la familia que había salvado la vida de su hijo. Spike estaba completamente exhausto, luchando incluso por mantener los ojos abiertos, pero las oleadas de alivio y amor que emanaban de su familia lo envolvieron como un cálido abrazo. El reconocimiento y el afecto que había anhelado tanto tiempo ahora lo rodeaban con dulzura. Cerrando los ojos, Spike sintió una paz profunda, seguro de que finalmente estaba, de verdad, en casa. Los padres levantaron a Spike con cuidado y lo llevaron a la casa, mientras el bebé descansaba tranquilo en los brazos de su madre. Una vez dentro, rodeado de vistas y sonidos familiares, Spike comprendió que su viaje y sacrificio habían valido la pena. No solo había salvado una vida, sino que también había recuperado su preciado lugar dentro del amoroso abrazo de su familia. El silencio en la casa se rompía únicamente por el suave ritmo de respiraciones profundas. Acurrucado en los brazos de su madre, el bebé dormía plácidamente. Cerca de él, Spike yacía en el sofá, envuelto en una toalla cálida. El padre caminaba de un lado a otro de la sala, intentando procesar los acontecimientos del día, deteniéndose de vez en cuando para acariciar suavemente a Spike, como si buscara asegurarse de su presencia. Las emociones se desbordaron durante el reencuentro. Los rostros de los padres reflejaban culpa y tristeza. Reconocían el grave error que habían cometido al dejar atrás a Spike. Su valiente acto ahora intensificaba su arrepentimiento, haciendo que el peso de su decisión pasada fuera aún más doloroso. El padre se sentó junto a Spike y susurró con remordimiento: «Lo siento mucho, Spike. Nunca debimos haberte hecho esto». Su voz cargaba el peso de su arrepentimiento y su pena. A pesar de su cansancio, Spike levantó la cabeza y miró a su dueño. Sus ojos, llenos de perdón y amor, transmitieron su absolución. No albergaba rencor, solo el deseo de estar nuevamente con su familia.
Las lágrimas rodaron por las mejillas de la madre mientras se sentaba junto a su esposo, aún sosteniendo al bebé en brazos. Salvaste a nuestro hijo, Spike. Nunca podremos agradecerte lo suficiente por eso. Pasaron la noche cuidando de Spike, alimentándolo, secando su pelaje y arropándolo con mantas. Cada gesto tierno fortalecía su vínculo, reparando los lazos que alguna vez se habían debilitado. Spike aceptó su amor con gratitud, sabiendo que había recuperado su lugar en sus corazones. Con la familia reunida alrededor de Spike y el bebé ahora descansando pacíficamente en su cuna, el padre bajó las luces y todos se retiraron a descansar. Sabían que ese día, una mezcla de miedo y alivio, sería recordado eternamente como el día en que Spike regresó a casa. En los días que siguieron, una nueva rutina tomó forma, centrada completamente en Spike. La familia prometió no volver a pasar por alto la devoción y lealtad que él había demostrado. Cada mañana comenzaba con el padre llevando a Spike a caminar por el vecindario, un ritual que había sido abandonado desde su dolorosa separación. Spike trotaba feliz a su lado, moviendo la cola continuamente, emocionado de estar nuevamente con su dueño. La casa, antes tranquila y silenciosa, se llenó de actividad. Los niños, que antes estaban ocupados en sus propios intereses, ahora dedicaban más tiempo a jugar con Spike, lanzándole pelotas en el jardín y corriendo con él por toda la casa. La madre, a menudo ocupada con las tareas del hogar, ahora se aseguraba de detenerse y acariciar a Spike cada vez que pasaba cerca de él. Parecía que cada miembro de la familia se esforzaba por demostrarle a Spike lo importante que era para ellos. Con cada día que pasaba, la conexión entre Spike y el bebé se profundizaba. El bebé, demasiado pequeño para comprender los eventos pasados, desarrolló un cariño natural por Spike, siempre sonriendo en su presencia. Por su parte, Spike asumió el papel de protector del bebé, manteniendo una vigilancia constante sobre él. Su vínculo creció, profundo y sincero, resaltando el renovado propósito de Spike en proteger esa valiosa vida joven. Con el paso del tiempo, los sentimientos de culpa de los padres disminuyeron, reemplazados por una profunda gratitud. Reconocieron la enorme deuda que tenían con Spike y se comprometieron a corresponder el amor y la lealtad que él les había demostrado. La familia comenzó a valorar más el tiempo juntos, incluyendo a Spike en cada actividad para reforzar su papel dentro del hogar. Una tarde, se reunieron en el jardín para ver el atardecer. Spike descansaba junto al bebé, que estaba recostado sobre una manta en el césped. La madre observó esta escena pacífica con una sonrisa, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. El padre se unió a ella, rodeándola con un brazo, y juntos miraron a Spike con cariño y admiración. «Es parte de nuestra familia para siempre», susurró él, y la madre asintió en señal de acuerdo. Spike levantó la cabeza, mirándolos como si comprendiera sus palabras. Sus ojos reflejaban satisfacción y felicidad. Estaba verdaderamente en casa y sabía que era para siempre. La historia de Spike nos deja varias lecciones profundas: amor incondicional y lealtad inquebrantable. Spike demostró que el afecto genuino y el compromiso no dependen de cómo somos tratados ni de las situaciones que enfrentamos. A pesar de haber sido abandonado, permaneció leal a su familia, incluso arriesgando su vida para protegerlos. Perdón y redención. La familia de Spike aprendió importantes lecciones sobre el perdón y la redención tras cometer el grave error de dejarlo atrás. Spike los perdonó sin reservas, y este acto de perdón permitió sanar y restaurar el vínculo familiar. Valorar lo que realmente importa. La historia resalta la importancia de valorar a quienes nos aman y permanecen fieles a nosotros.
La familia de Spike aprendió esta lección de manera dolorosa, pero finalmente comprendieron el verdadero valor de su perro y su significativo papel en sus vidas. Resiliencia. El regreso de Spike a casa simboliza la resiliencia. Enfrentó numerosos obstáculos, pero nunca abandonó su misión. Su determinación nos enseña el valor de la perseverancia, incluso frente a desafíos abrumadores. Cuidado y responsabilidad. La historia de Spike también nos recuerda que cuidar de una mascota es una gran responsabilidad. Los animales, al igual que cualquier miembro de la familia, merecen amor, respeto y atención. Y si, como yo, te sientes cautivado por los animales y sus historias extraordinarias, no olvides suscribirte al canal.